Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Dirigentes de la oposición venezolana coincidieron al calificar las elecciones presidenciales en Nicaragua como un fraude y acusaron al mandatario Daniel Ortega de haber elaborado un evento electoral a su medida. En un comunicado, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, envió un mensaje a los nicaragüenses para que no desmayen en la lucha libertaria y exhortó a la unión contra los totalitarismos. En tanto, el presidente Nicolás Maduro felicitó al país centroamericano por la jornada electoral y aseguró que tanto en Venezuela como en Nicaragua votar es dar un paso a la paz y a la estabilidad. Y el imperialismo apuntando a Nicaragua, el imperialismo y sus aliados rastreros en Europa apuntando a Nicaragua, pero Nicaragua tiene quien la quiera, Nicaragua tiene quien la defienda. Para el politólogo Pedro Uruchurtu, los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba están interconectados, se han enquistado en el poder y estableció una comparación entre los comicios celebrados en Nicaragua el domingo con las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre en Venezuela. A su juicio, no hay mayores diferencias. En realidad es una imposición de una dictadura tiránica y criminal, pero al final de cuentas es lo mismo. Son farsas que carecen de observación internacional real. En el caso de la venezolana tendrá observación internacional, pero que realmente no podrá hacer su trabajo por completo, sino que más bien va a servir para legitimar un proceso que no tiene ningún tipo de garantía, al igual que Nicaragua. Uruchurtu afirma que es contradictorio que haya quienes denuncian la situación en Nicaragua, pero que a la vez defiendan la participación en las venideras elecciones en Venezuela, y sostiene que en ambos casos la comunidad internacional ha tenido una débil respuesta. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, celebró su triunfo electoral que le aseguró otros 5 años en el poder, luego de que el Consejo Supremo Electoral confirmó la victoria del oficialismo tras unos cuestionados comicios generales donde se observó un marcado abstencionismo de la ciudadanía. En un discurso pronunciado anoche, el reelecto presidente Daniel Ortega realizó un largo recorrido por la historia de Nicaragua, habló sobre la conquista española, atacó al gobierno de los Estados Unidos y a la Unión Europea por desconocer su mandato y acusó a los opositores detenidos de traicionar el país. O sea, esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos. Porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, confirmó el resultado electoral que dio la victoria al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Analistas políticos consultados por La Voz de América advierten que la decisión política de Daniel Ortega al reelegirse como presidente solo agravará la crisis social y política que vive el país, así como las tensiones de Nicaragua con la comunidad internacional. El sociólogo Oscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista y analista político, explicó los retos que, a su juicio, enfrenta el sandinismo en este nuevo mandato presidencial. Va a ser cómo capear este mayor aislamiento que Ortega va a tener a partir de ahora. Una repercusión va a tener este error político que cometió Ortega de hacer una farsa electoral, será el mayor aislamiento. En tanto, varios países se han unido para condenar la vulneración de las normas democráticas en Nicaragua durante los comicios del domingo. Daliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua. Las voces de rechazo a las elecciones y los resultados en Nicaragua continúan sumándose en Costa Rica, entre ellas la de 13 diputados que firmaron un documento de repudio a esos comicios a los que consideran como una farsa electoral. El diputado y aspirante presidencial por el partido de izquierda Frente Amplio, José María Villalta, expresó su desaprobación a las acciones del gobierno de Daniel Ortega y en declaraciones a La Voz de América dijo: Por supuesto que desaprobamos por completo todas las acciones de la dirigencia actual del Frente Sandinista, del gobierno de Daniel Ortega, porque ha roto por completo con los principios democráticos y ha roto por completo con esa causa histórica de Sandino. A pesar de las declaraciones de Villalta y los otros diputados costarricenses exiliados como Gerardo Sánchez, secretario técnico de la Unidad Democrática Nicaragüense en Costa Rica, se quejó de las acciones de ciertos organismos, advirtiendo que son parte de la burocracia. Pero hacen falta acciones concretas, porque vemos mucha burocracia diplomática en estos temas y no acciones concretas, porque son el pueblo de Nicaragua el que está llevando a cuesta esta
situación de represión. En medio de este panorama y a pesar de estar en el exilio contando con limitados recursos, los periodistas nicaragüenses cumplieron con su objetivo de informar como medios independientes a los ciudadanos de su país. Héctor Rosales, del medio Nicaragua Actual, relató que debieron sortear el cerco mediático impuesto en Nicaragua. Pero también quienes jugaron un papel fundamental fue la misma ciudadanía que evidenció prácticamente esta farsa electoral. La ciudadanía compartió videos, compartió fotografías, y también ese fue material que nosotros logramos recopilar y por ende pues logramos transmitir simultáneamente. Por su parte, Lucía Pineda, de 100% Noticias, dice que la tecnología fue fundamental. Abrimos líneas telefónicas para que el pueblo de Nicaragua se expresara desde allá, y eso de alguna manera nutrió la cobertura que realizamos pues, desde el exterior para Nicaragua, pero también con periodistas y personal que está en Nicaragua todavía. Según datos de la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, desde junio al menos 45 comunicadores optaron por exiliarse en Costa Rica. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica. Custodiado por el servicio secreto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó la noche de este lunes a Nueva York. A la mitad de su sexenio realiza apenas su segundo viaje al extranjero y lo hace de nueva cuenta a Estados Unidos, en esta ocasión para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, luego de que México por quinta ocasión asumiera la presidencia de este organismo. El Ejecutivo no ha participado nunca en la Asamblea General de la ONU, a la que normalmente acuden los jefes de Estado. Él decidió encabezar el primer debate abierto del Consejo, cuyo tema es mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflictos. A decir del canciller Marcelo Ebrard, se trata del foro internacional más importante al que México ha tenido acceso. Es una sesión muy importante para nuestro país porque es llevar la voz de México a todo el mundo, a todo el planeta, de manera simultánea. El presidente viajó en vuelo comercial, solo acompañado del canciller Marcelo Ebrard y de Daniel Assaf, jefe de ayudantía. Realizará un recorrido por los murales de Naciones Unidas, incluido el de la Fraternidad del pintor mexicano Rufino Tamayo. Se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. También enviará un mensaje en video a los migrantes mexicanos, sobre todo para reconocerles por el envío de remesas que junto con los programas sociales han ayudado a evitar una crisis de consumo en medio de la pandemia del COVID-19. Empecé hablando de que este año iban a llegar 45,000 millones de dólares de remesas. El año pasado fueron 40,600 millones de dólares. Empecé hablando de 45,000, luego lo aumenté a 48,000 y hoy puedo decir que esperamos 50,000 millones de dólares. Migrantes mexicanos simpatizantes del presidente López Obrador realizarán un mitin de apoyo con música y danzas a las afueras de Naciones Unidas, en lo que han denominado un AMLO Fest. Sara Pablo, Voz de América, en la ciudad de Nueva York. Las terminales aeroportuarias y los pasos fronterizos terrestres iniciaron esta semana el levantamiento de restricciones de viajes con una larga lista de países, entre ellos México, Canadá y gran parte de Europa, después de casi 2 años de medidas para contener la pandemia del COVID-19. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, resaltó que después de 18 meses de restricciones para viajeros, Estados Unidos dio un paso importante para reanudar el ingreso de los visitantes por todos los puntos fronterizos para entradas autorizadas al país bajo la nueva normativa, que incluye la exigencia de vacunación o una prueba negativa de COVID-19 tomada 72 horas antes de arribar al país. El secretario Mayorkas destacó que el Departamento de Seguridad Nacional continúa trabajando en estrecha colaboración con los socios internacionales y expertos nacionales en salud pública para reanudar los viajes de manera sostenible y al mismo tiempo proteger a las comunidades estadounidenses y la seguridad económica.
Por su parte, el Departamento de Estado, a través de la subsecretaria para Asuntos Consulares, Rena Viter, destacó que esta nueva medida es parte del proceso para retomar una normalidad paulatina de los viajes provenientes del extranjero. Este es un cambio enormemente positivo, dijo la funcionaria y añadió. Se aplica a todos los viajeros extranjeros no inmigrantes. También es estricto porque tiene como objetivo proteger la salud y la seguridad de todos, los ciudadanos estadounidenses como residentes y aquellos que nos visitan. El objetivo de esta política es hacer que el viaje sea lo más seguro posible para todos, dijo. Viter aclaró que esta nueva política global reemplaza las limitaciones anteriores que se aplican país por país, poniendo en marcha una política coherente en todo el mundo. Los funcionarios aclararon que los viajeros que ingresen a Estados Unidos deberán presentar una prueba de las vacunas autorizadas y aprobadas por la FDA y las vacunas de la Organización Mundial de la Salud, que están en la lista para uso de emergencia, aunque aclararon que habrá excepciones muy limitadas a los requisitos de vacunas para ciudadanos no estadounidenses que no sean inmigrantes. Como las propias autoridades anticiparon, largas filas y retrasos fueron la experiencia de los viajeros que llegaron a los aeropuertos de Estados Unidos y mucho más aún a la hora de cruzar los puntos fronterizos terrestres con México y Canadá. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Una operación conjunta entre autoridades estadounidenses y europeas denominada Gold Dust logró la captura en Polonia de Jaroslav Basinski, un rumano al que Estados Unidos solicitó en extradición como presunto pirata informático que habría participado en unos 5.000 ciberataques a diferentes instituciones y empresas en todo el mundo y al que, según informes de las agencias de inteligencia, podría pertenecer a la red internacional de secuestro de datos REvil, también conocida como Southern Hackivi. La confirmación corresponde al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland. Estamos anunciando que estamos llevando ante la justicia al presunto autor de un ataque de ransomware de gran alcance ocurrido el 2 de julio a una compañía multinacional de software de información que fue atacada por una de las variantes de secuestro de datos más prolíficas conocida como REvil o Southern Hackivi. Además, el fiscal confirmó la incautación de más de $6 millones en fondos atribuibles a presuntos pagos de rescate recibidos por Yungin Polyanin, un operador ruso de secuestro de datos y que es buscado por las autoridades de varios países y por quien se anunció una recompensa de hasta $10 millones para quien ofrezca información que pueda llevar a su captura y asimismo a la ubicación de cualquier individuo o individuos que ocupen puestos de liderazgo en este grupo criminal. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, hizo el anuncio. Estados Unidos mantiene su compromiso de proteger a todas las víctimas de secuestro de datos en todo el mundo y la explotación de los ciberdelincuentes y buscamos naciones que albergan criminales de secuestro de datos para llevar ante la justicia a empresas y organizaciones víctimas de incidentes de secuestro de datos, dijo. En tanto, el director de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, Christopher Wray, exhortó a las empresas que son víctimas de este tipo de ataques a que denuncien estos hechos ante las autoridades y que se abstengan de hacer negociaciones directas con este tipo de organizaciones criminales bajo el argumento de que una pronta acción puede llevar a la desarticulación y el rastreo de estas bandas que normalmente exigen su pago en criptomonedas y se esconden en países que los protegen, lo que hace que su ubicación sea complicada y agregó. La amenaza cibernética es abrumadora, pero cuando combinamos a las personas adecuadas, las herramientas adecuadas y la autoridad, nuestros adversarios no están a la altura de lo que podemos lograr juntos. Este tipo de ciberataques se dan cuando las organizaciones criminales logran robar información valiosa de la operación de algunas empresas u organizaciones y exigen millonarios pagos a cambio de devolverla o no publicarla, por lo que las autoridades lo ven como una amenaza para la seguridad y la economía del país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Una encuesta publicada por la Reserva Federal de Nueva York mostró que las expectativas de inflación a corto plazo aumentaron en el mes de octubre y también lo que se espera de los ingresos de los consumidores y los gastos que tendrán el próximo año, que se reporta subieron al nivel más alto en 8 años. La media de las expectativas sobre cómo será la inflación en un año aumentó 4 puntos porcentuales en octubre por 12º mes consecutivo,
al 5,7%, tocando un nuevo máximo comparado con el sondeo realizado en junio de 2013. Sin embargo, las expectativas de inflación a mediano plazo para cómo será en 3 años se mantuvo sin cambios en octubre, a poco más del 4%, después de 3 meses consecutivos de aumentos. Los consumidores entrevistados dijeron que esperan que los ingresos en sus hogares crezcan una media del 3,3% en un año, 0,3% más que en septiembre y alcanzando un máximo de la serie. Las expectativas de cuánto esperan gastar dentro de un año aumentaron al 5,4%, tocando también un nuevo máximo. Según el sondeo de la Reserva Federal, el equivalente del Banco Central en Estados Unidos, la media de las expectativas para el cambio en el precio de la gasolina en lo que queda de este año subió bruscamente a más del 9% en octubre desde casi 6% en septiembre. Los consumidores también dijeron que esperan mayores aumentos en los costos de universidades, en la comida y en los alquileres. La encuesta mensual de expectativas de los consumidores se basa en un panel rotatorio de unos 1.300 hogares en Estados Unidos. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El gobierno estadounidense está dispuesto a utilizar todas las herramientas y mecanismos necesarios para apoyar al pueblo nicaragüense a recuperar su democracia y a tiempo de calificar el proceso electoral como antidemocrático. El secretario de Estado Antony Blinken se unió al presidente Joe Biden en la condena a los comicios nicaragüenses que, según afirmó, privaron a los nicaragüenses de cualquier opción real al disolver todos los partidos genuinos de oposición y encarcelar a los principales candidatos presidenciales. El secretario Blinken rechazó los resultados electorales a través de un comunicado de prensa, insistiendo en que la soberanía real emana de la ciudadanía, los votantes, y solo aquellos gobiernos que llevan a cabo elecciones libres y justas pueden afirmar de manera creíble que representan la voluntad del pueblo. En medio de este panorama marcado por la asfixia social y unos comicios calificados como ilegítimos, la administración Biden recurrió a la vía diplomática para influenciar la vida de los nicaragüenses, llevando a cabo acciones coordinadas con aliados y socios regionales, sanciones y restricciones de visa según corresponda, con la voluntad de promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tanto Estados Unidos como la comunidad internacional insistieron en que el retorno a la democracia en Nicaragua debe ir precedido por la liberación inmediata e incondicional de más de un centenar de nicaragüenses que han sido arbitrariamente encarcelados al mostrarse críticos con la administración de Ortega. Y es que varios gobiernos del mundo alzaron su voz contra unas elecciones que aseguran no representaron las normas básicas del sistema democrático. Desde el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson denunció las acciones de Managua al calificarlas como autoritarias, expresando su inquietud ante un régimen que niega sistemáticamente al pueblo muchos de sus derechos humanos universales, incluidos la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica. Además, la Unión Europea y líderes de la región como Pedro Castillo, presidente de Perú, defendieron la urgente necesidad de un cambio para que el pueblo nicaragüense vuelva a gozar de todas aquellas libertades que han ido desvaneciéndose en manos del presidente Ortega. Sin embargo, y pese a la condena global, en la comunidad internacional también hubo cabida para elogios hacia el gobierno nicaragüense, que recibió el apoyo de sus aliados tradicionales, el presidente venezolano Nicolás Maduro y el mandatario ruso Vladimir Putin, quienes felicitaron a Nicaragua por sus elecciones, que calificaron como una jornada de paz y defendieron el triunfo del presidente Ortega, quien se encamina hacia un nuevo mandato de 5 años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el lunes que aunque Daniel Ortega y Rosario Murillo puedan continuar atrincherados en el poder en Nicaragua, la elección del pasado 7 de noviembre no les otorga ningún mandato democrático para gobernar. En un comunicado que fue emitido por el Departamento de Estado, Blinken consideró que el presidente de Nicaragua, Ortega, y la vicepresidente Murillo se declararon ganadores de unas elecciones nacionales cuyo resultado era desde hace tiempo una conclusión predestinada. Entre tanto, las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Estados Unidos y El Salvador atraviesan su momento más difícil. Así lo aseguró el lunes Jean Mains, representante de la Casa Blanca en el país centroamericano. Mains explicó que las relaciones entre ambas naciones no se encuentran sólidas y por el contrario atraviesan un momento muy complicado.
La funcionaria, quien funge como encargada de negocios de la embajada estadounidense, no hizo referencia a una razón en específico. Sin embargo, desde que Estados Unidos se pronunció abiertamente sobre las destituciones de los magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general el pasado 1 de mayo, el presidente Nayib Bukele ha cerrado toda comunicación cordial con la diplomacia estadounidense. Por último, una comisión que investiga el asalto del pasado 6 de enero al Capitolio emitió citaciones a otros 6 allegados al expresidente Donald Trump que estuvieron involucrados en los intentos del exmandatario por revertir su derrota en las elecciones del pasado 2020. El presidente de la comisión, el representante Benny Thompson, señaló el lunes en un comunicado que el panel está exigiendo testimonios y documentos de parte de exfuncionarios de campaña de Trump y de otros que participaron en una sala de estrategias antes del asalto y dilucidaron cómo suspender la certificación del triunfo electoral de Biden. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.